Prepárate para un espacio de grandes enseñanzas, su amor, sus instrucciones y cuidado, en un tiempo dedicado especialmente para ti. Bienvenidos a su programa, La Biblia Dice Presenta, el espacio que te permitirá conocer el propósito de Dios para tu vida. Después de la humillación siempre viene la exaltación. Nadie jamás ha sido tan humillado como Jesús, y en consecuencia nadie jamás ha sido tan exaltado como Jesús nuestro Salvador. En la profecía de Isaías capítulo 53 vemos que Jesús padecerá, morirá y resucitará. Pero vemos que también será glorificado hasta lo sumo. Se cumple así lo que Pablo declara en Filipenses 2, 5 al 11, donde dice: «Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre». Jesús descendió a lo más profundo del valle de la humillación, pero después ascendió a lo más alto de la montaña de la exaltación. La última parte del capítulo 53 de Isaías trata acerca de la glorificación o la exaltación de Jesús. La primera parte de Isaías 53:11 dice: «Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho». Los sufrimientos de Jesús no se limitaron a lo físico, sino también a lo emocional y sobre todo a lo espiritual. Todo el ser de Jesús fue sacudido con violencia durante su pasión y muerte. Su cuerpo fue desfigurado, sus manos y pies clavados, su costado abierto. Fue un sufrimiento físico, pero también tuvo que soportar el odio mordaz de los líderes religiosos de su nación, por quienes también estaba presto a morir. Soportó la traición de un hombre de confianza y el abandono de los que le juraron que estarían con él hasta la muerte. Pero como si lo anterior no fuera suficiente, él mismo se hizo pecado, por lo cual su Padre le volvió las espaldas. Y en la angustia de su soledad clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Fue el sufrimiento espiritual al que Isaías califica como la aflicción de su alma. Todo esto es comparable a una semilla que debía brotar y rendir su fruto. Jesús se comparó con el grano de trigo y dijo en Juan 12:24: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto». El fruto de la aflicción del alma de Jesús es precioso y abundante, y ese fruto somos todos aquellos que por su muerte hoy somos salvos al haberle recibido como nuestro Salvador personal. Cuando Jesús miró este fruto, su corazón se llenó de satisfacción. El autor de Hebreos recoge este pensamiento y dice: «Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios». Todo lo que padeció Jesús tuvo un buen propósito. Jesús se sentía satisfecho por los resultados que produjo. El propósito fue la salvación de millones de millones. Y luego Isaías prosigue diciendo en el capítulo 53, versículo 11: «Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos». Aquí se nos habla de justificación. La justificación significa la acción de declarar legalmente justo a alguien que ha sido antes culpable, pero que ha recibido a Jesús como su Salvador. Para que Dios pueda declarar legalmente justos a muchos culpables, fue necesario que el siervo justo de Jehová muera en la cruz del Calvario. Esto nos hace pensar en la perfecta obediencia de Jesús al punto de ir a la muerte en lugar del pecador. El justo murió por los injustos. Segunda de Corintios 5:21 dice: «Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él». Una obra de esta magnitud merece una gloriosa recompensa. La primera parte de Isaías 53:12 dice: «Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos».
Por cuanto Jesús realizó la asombrosa y sin igual obra de salvación para el pecador, es digno de saborear el triunfo sobre Satanás y sobre el mundo de maldad. Satanás habrá pensado que la cruz sería la estocada final para acabar con Jesús, pero realmente la cruz fue el lugar donde se conquistó el arma más poderosa de Satanás, la muerte. Una vez derrotada la muerte, no quedaba más enemigo por derrotar. Por eso Jesús es coronado de gloria celestial y honor eterno. El Padre, por tanto, afirma: yo le daré parte con los grandes. Jesús es vencedor y domina a todos sus enemigos. Terminando ya el capítulo, Isaías nos brinda un resumen del ministerio de Jesús como siervo de Jehová, y se refiere a 4 acciones muy puntuales que encierran la extraordinaria obra de Jesús para salvar al pecador. La primera, en Isaías 53:12, dice: por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Aquí contemplamos a Jesús entregando su vida en la cruz del Calvario. De su propia voluntad y solo por amor, Jesús derramó su vida hasta la muerte sobre aquella cruz de vergüenza. Jesús murió cuando Él quiso morir. El derramamiento de su vida fue absolutamente necesario para poder salvar al pecador. La segunda, Isaías 53:12, dice: y fue contado con los pecadores. Mira, Jesús no fue un pecador. Sin embargo, fue contado y tratado como tal. Aún mientras estaba vivo, fue acusado de ser pecador y varias veces estuvo a punto de ser ajusticiado por el populacho. Fue apresado y tratado como el peor criminal. La gente de su época pensó que un criminal tenía más derecho que vivir que Jesús. Jesús fue sentenciado a morir como el peor de los criminales en medio de 2 ladrones. Ciertamente Jesús fue contado con los pecadores, pero ¿por qué? La razón está en la tercera acción que, como siervo de Jehová, Jesús llevó a cabo. En Isaías 53:12 dice: habiendo él llevado el pecado de muchos. Jesús llevó el pecado de muchos al punto de hacerse el mismo pecado. Pero los muchos le apuntaron con el dedo y le acusaron de ser pecador. Le maltrataron, le colgaron como un pecador. En la cruz del Calvario Jesús llevó nuestros pecados. Por esta obra de Jesús hoy estoy libre de condenación por mi pecado. Pero esto no significa que puedo seguir viviendo en pecado sin problema, no. Porque con su sacrificio en la cruz Jesús también me libró del poder del pecado para que yo pueda vivir en santidad para Él. La cuarta acción de Jesús como siervo de Jehová está al final de Isaías 53:12, donde dice: y orando por los transgresores. Esto tuvo su cumplimiento cuando Jesús estaba siendo crucificado. Desde la cruz que se levantaba en el monte Calvario, Jesús daba cumplimiento a esta misma profecía. Fíjate lo que dice Lucas 23:33 al 34. Dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. La forma verbal Jesús decía denota que repetidas veces Jesús exclamaba esta oración pidiendo perdón para sus verdugos. Ese es Jesús en su obra de intercesión por los pecadores, ¿viste? Jesús murió, fue sepultado, resucitó y fue ascendido a la gloria de su Padre. Desde ese lugar de gloria, Jesús sigue intercediendo ante su Padre por los pecadores. Romanos 8:34 dice al respecto: ¿quién es el que condenará? Cristo, el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra del Padre, el que también intercede por nosotros. Jesús está en la actualidad allí en la gloria de su Padre intercediendo por los que somos sus redimidos. Ese es un resumen de la obra del perfecto siervo de Jehová. Y así termina esta joya de la profecía del Antiguo Testamento. Tú podrás comprenderla hasta la saciedad, pero si no recibes a Jesús como tu Salvador, no te va a servir de nada. Si no lo has hecho todavía, mi amigo oyente, hoy mismo abre tu corazón para recibir a Jesús como tu personal Salvador. Gracias por escuchar La Biblia Dice Presenta. Te invitamos a unirte a nosotros en nuestros próximos programas, donde tendremos nuevas enseñanzas basadas en la palabra de Dios. Además, te invito a que recibas nuestros temas y diariamente estudios de tu interés. Para ello, descarga nuestra app Vamos Juntos y selecciona La Biblia Dice como tu primera opción. Nuestra app está disponible en Google Play y App Store. Recuerda que este ministerio permanece al aire gracias a sus oraciones y donativos. Gracias por su gentil sintonía.